Nuestra programación para ir hasta Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a firmar este viernes una orden ejecutiva destinada a proteger el derecho al aborto en respuesta a la decisión histórica de la Corte Suprema que anuló hace 2 semanas Roe versus Wade. La orden autoriza al secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, a tomar medidas para garantizar el acceso al aborto, incluido el aborto con medicamentos aprobado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos. Escuchemos. En los últimos 40 años antes de la pandemia, piensen en eso. Hubo un momento en que la economía decían que estaba demasiado débil o que ya hemos tenido más empleos que cualquier presidente en la historia. Aún tuvimos más empleos en los últimos 3 meses que cualquier gobierno en los últimos 40 años. Miren, sé que los tiempos son duros, las crisis, los precios están altos, pero la noticia económica de hoy confirma que mi plan económico mueve al país en una mejor dirección. La tasa de desempleo está en un punto más bajo histórico, los sectores privados están en un punto récord alto, los precios demasiado altos han bajado 25 días seguidos y vimos la baja de 2 días seguidos más bajo en los últimos tiempos. Estoy indicando que el plan está funcionando. Con el secretario Becerra y del Mónico hablaré del decreto presidencial para proteger los derechos de las mujeres y ante la decisión terrible de la Corte Suprema de revocar Roe versus Wade. Formalizaremos acciones que anunciaré luego la decisión y agregar nuevas medidas hoy. Dejemos algo en claro del principio. Esta no fue una decisión impulsada por la Constitución. Y a pesar de lo que esos jueces en la mayoría dicen, esta no fue un fallo impulsado por la historia. Ustedes han podido leer el fallo. La mayoría menciona leyes del siglo XIX para apoyar la idea de que Roe era histórico y que era una anomalía porque los estados abolieron esto previamente. Pero está mal, la Corte Suprema no ve la realidad adecuadamente. Hace 100 años, la ley común en muchos estados no criminalizaban el aborto y es el límite establecido por Roe, pero la mayoría ignora ese hecho. La mayoría ignora que las leyes servían para proteger a las mujeres en ese momento cuando morían de abortos inseguros. Esta es la realidad terrible que buscaba terminar. La práctica de medicamento, la medicina no debería llevarnos al siglo XIX. Así que, ¿qué sucedió? En el fallo dicen, y lo cito, ninguna ley, ni hecho, ni actitud ha dado nuevas razones para llegar a un nuevo resultado. Y todo eso ha cambiado en esta corte. Fin de la cita. Todo lo que ha cambiado es esta corte. Se trata de una antipatía hacia Roe de larga data y el derecho a privacidad. Como los jueces escribieron en su mayoría, la mayoría lo hizo por una sola razón, porque siempre la odiaban y ahora tienen los votos para descartarlo. Así que lo que vimos no era una decisión constitucional, era el ejercicio de poder político. En el momento en que salió la decisión de Dobbs, anuncié lo que haría, pero también dejé en claro, basado en el razonamiento de la Corte, de que no hay derecho constitucional de elegir de que solo la manera de restaurar ese derecho es por el voto, ejercitando el poder en la urna. Lo explicaré. Necesitamos 2 senadores adicionales pro elección y la ley puede hacer esa realidad. Sé que es frustrante, hizo enojar a mucha gente, pero la realidad es esto. No solo soy yo el que lo dice, es lo que la Corte dice. Cuando leen el fallo de la Corte, dejaron en claro
que no protegerán los derechos de las mujeres. Punto. Punto. Luego de haber tomado la decisión basado en la lectura de un documento que estaba congelado en el tiempo en los años 1860, cuando las mujeres ni siquiera tenían el derecho de votar, la Corte prácticamente reta a las mujeres a ir a la urna, a restaurar los derechos que les fueron quitados. Una de las partes más extraordinarias del fallo es lo que la mayoría dice, y esto es de la mayoría: las mujeres sin el voto electoral. Es notable que las mujeres que votaron es consistentemente más alto que los hombres. Repetiré esa línea: las mujeres no les falta el poder político. O sea, lo que dicen es que ustedes pueden determinar el resultado de este tema. No creo que la Corte, o por ese tema de los republicanos que durante décadas han impulsado su agenda extrema, tienen la idea del poder de las mujeres estadounidenses, pero se enterarán, en mi opinión. Es mi esperanza y creencia que las mujeres saldrán en cifras récord para reafirmar los derechos quitados por la Corte. Seré claro. Me hubiera gustado que no llegara a esto. Esta es la opción más rápida. La forma más rápida de restaurar Roe es promulgar una ley nacional que codifique Roe, que yo firmaré inmediatamente luego de ser aprobado y llegar a mi escritorio. No podemos esperar. Los gobernadores extremistas republicanos, legisladores republicanos extremos en el Congreso, todos no solo han luchado para quitarle nuestros derechos, pero ahora están decididos a ir lo más lejos posible. Los gobernadores más extremos han llevado el fallo de la Corte para aplicar las leyes más restrictivas que el país ha visto en mucho tiempo. Estas leyes no solo ponen en riesgo las vidas de las mujeres, sino costarán vidas. Lo que vemos es un retroceso de nuestro país, que ya hay prohibiciones en 13 estados activos y habrá más en las próximas semanas. Y en varios de los estados las leyes son tan extremas que aumentaron la amenaza de penalidades para médicos. Son tan extremos que muchas ni siquiera permiten excepciones para... Algunos estados no permiten excepciones para violación. Esto ya está ocurriendo. La semana pasada se reportó que una niña de 10 años fue víctima de violación, 10 años, y fue forzada de salir del estado de Indiana para buscar terminar con su embarazo y quizás salvar de su vida. 10 años. Violación. 6 semanas de embarazo. Se está traumada. Tuvo que viajar a otro estado. Imagínense ser esa niña. Imagínense ser esa niña, 10 años. ¿Alguien cree que esta opinión de la mayoría, de que eso no debería lidiarse con eso, o en cualquier otro estado de la nación, una niña de 10 años debería ser forzada a dar a luz al bebé de un violador? Les diré, no puedo pensar en algo tan extremo. La decisión de la Corte ya recibió por los republicanos en el Congreso de aprobar una prohibición nacional. Dijeron que no hay derecho a la privacidad, o sea que no está contemplado por la Constitución y el Congreso. Y ahora mis amigos republicanos hablan de hacer que el Congreso apruebe y promulgue una prohibición nacional. Es una posición extrema que toman en algunos de estos estados. Eso significará que el derecho a elegir será ilegal a nivel nacional. Si tienen éxito, les diré algo. Mientras que yo sea presidente no ocurrirá, porque lo vetaré. La elección es clara. Si quieren cambiar los límites y los derechos
salgan a votar. When tens of millions of women Cuando decenas de millones de mujeres voten este año, no estarán solas. Millones y millones de hombres will be taking up the fight alongside them to restore the tomarán la lucha para restaurar su derecho a elegir privacy. y la elección más amplia y el derecho más amplio de privacidad. And the challenge from the court, Y la objeción de la Corte a las mujeres, this is a nation. esta es una nación, Go out and la vote. objeción es salgan a votar. For God's sake, there's an election. Dios mío, hay una elección en noviembre. Voten, voten, voten. Consider the challenge accepted. Consideren la objeción aceptada, I'm signing this important executive pero firmaré este decreto presidencial. Mientras tanto, le pido al Departamento de Justicia, order, much like they did in the civil rights era, como hicieron something en la era de derechos civiles, que hagan todo lo posible women seeking to para vote. proteger a estas mujeres que buscan utilizar sus derechos en las clínicas aún abiertas y protegerlas de la intimidación, de proteger el derecho de mujeres de viajar a un estado buscando la atención médica que necesita a otro estado que lo tiene. Proteger el derecho de la mujer a medicamentos aprobados por la FDA, que ha estado disponible desde hace más de 20 años. El decreto da resguardos para el acceso al cuidado. Una paciente ingresa a una sala de emergencia en cualquier estado, expresa un aborto que arriesga su vida, pero los médicos estarán tan preocupados por cumplir penas si el médico le da cuidado que salva su vida. Es terrible. No me importa cuál es su postura, es terrible y es peligroso. Por eso, este decreto presidencial indica al Departamento de Salud y Servicios Sociales asegurarse de que todos los pacientes, incluyendo mujeres y niñas embarazadas que experimentan pérdida de embarazo, que tengan el cuidado de emergencia bajo la ley federal y los médicos tengan delineamientos claros bajo su propia responsabilidad para protegerlas sin importar el estado en el que estén. El decreto protege el acceso a anticonceptivos. Como Thomason dijo, esto es lo que dijo el juez Thomas en su opinión. La Corte debería reconsiderar el derecho constitucional de utilizar anticonceptivos, incluso en parejas casadas. ¿En qué siglo debería haber un caso Connecticut versus Griswold de los años 60 que dijo que una pareja casada en la privacidad de su habitación no podía decidir utilizar anticonceptivos? Ahora, en los 50 estados y en el Distrito de Columbia, la ley de acceso a salud a bajo precio incluye el acceso a control de natalidad. El departamento buscará acceder y aumentar el acceso a esto, anticonceptivos de emergencia. Y este decreto protege la privacidad de pacientes y el acceso a información que, viendo a la prensa, probablemente saben más que yo. Cuando utilizan un buscador en Internet o en su teléfono, las empresas recolectan su información, sus datos, las venden a otras empresas, pueden compartirlas con las agencias de seguridad. Hay una preocupación creciente de que los gobernadores extremos y otros intentarán acceder a esa información que está en su teléfono para hallar y ver qué es lo que buscan, a dónde van y qué es lo que hacen con su atención sanitaria. Hablando de no tener privacidad. Esto es no tener privacidad. Este decreto presidencial permite aplicar y buscar a los grupos que quieran vender esta información. Provee información de salud privada, protege la información privada de salud con leyes extremas. El decreto presidencial aplica una coordinación federal y establece un grupo de trabajo liderado por el Departamento de Servicios de Salud, utilizando cada herramienta para proteger el acceso a cuidado
reproductivo. Terminaré con esto. La Corte y sus aliados están decididos a hacer retroceder a Estados Unidos con menos derechos, menos autonomía y los políticos que invaden las decisiones más personales. Esta decisión tiene un impacto mucho más allá de Roe. El derecho a privacidad en general, igualdad de matrimonio, anticonceptivos, pero tanto más hay en riesgo. Esta decisión, este fallo afecta a todos, mucho más allá del derecho de elegir. No podemos permitir que una Corte Suprema fuera de control, que trabaje en conjunto con elementos extremistas, con el Departamento Republicano, que quite derechos y libertades y nuestra autonomía. La decisión que enfrentamos como nación entre los extremos o avanzar hacia adelante o hacia atrás y afectar los aspectos más privados de nuestras vidas y proteger nuestra privacidad. Sí, sí, que están implementados en nuestra Constitución. Este es un momento, el momento de restaurar derechos quitados, de proteger a nuestra nación de una agenda extrema que va en contra de todo lo que queremos como estadounidenses. Firmaré este decreto presidencial. Proteger el acceso, servicios de salud de reproducción,